A ti, Lucia, por la entrada y también a Harvard, por supuesto, por la invitación, al Gallery Roca también por estar aquí y sobre todo también a los que se han dejado llevar para compartirme ese mantel durante esta tarde y espero que sea una tarde que todos aprendamos, ¿no? En esta dinámica, cuando surgió la posibilidad de colaborar y de participar, voy a hablar de transformación, ¿no? Una transformación digital imprescindible, ¿no? Sí que quise de alguna forma enmarcar que de verdad, es verdad, y estamos aquí para hablar de digitalización, pero hay un reto por encima de todo esto que es la transformación empresarial, ¿no? El marco de transformación empresarial en el cual todos estamos inmersos, le iremos enfocando al marco tecnológico digital, pero me gustaría abrir un poquito más, digamos, la visión, que luego además seguro que durante el resto de la jornada irán apareciendo inputs que tienen que complementar la tecnología, ¿no? Y es un poco el marco también de lo que hoy iremos viendo durante la tarde, ¿no? En esta dinámica, quiero poner este ejemplo, porque muchas veces en este contexto que vivimos, pues un poco el marco de cómo a veces un directivo, un empresario, se puede sentir, ¿no? Antes me estaba comentando Ángel, retos también de relevo, de alguna forma, futuro en la compañía, o en la noche ha pasado Manuel, director general a presidente, ¿no? Y en ese contexto de estar, y también me puedo incluir yo como director general en Improven, en el contexto de asumir los retos, de tomar decisiones, y en este contexto tan convulso, pues a veces te puedes sentir como ese personaje que intenta subir una montaña o que tiene un camino y digamos que se tiene que tapar, se tiene que abrigar porque conceptualmente tiene que dirigir un barco, tiene que dirigir una compañía, tiene que dirigir un vehículo que tiene un montón de retos, ¿no? Y que estás permanentemente salpicado con sostenibilidad, con digital, con data, con ChatGPT, con IA, con internacionalización, con innovación. Es decir, hay un montón de elementos que vas recibiendo permanentemente. Claro, si no estás al nivel que toca, pues de alguna forma puedes estar tomando, digamos, en tu dirección del barco decisiones equivocadas, ¿no? Y en este marco, seguramente con tantos vientos que pueden soplar, puede que, por aquello de optimizar de alguna forma el momento, acabes llegando con el barco a un lugar que ni siquiera tú habías previsto, ¿no? Por tanto, es importante ser conscientes del contexto que vivimos, que la digitalización es uno de los grandes retos, y luego lo veremos, pero que hay un contexto en los cuales todos tenemos que estar tomando decisiones en una situación realmente compleja, ¿no? Y en esa dinámica, yo diría que hay como 3 marcos de actuación, ¿no? En el cual ese barco, esa compañía, se va pivotando, ¿no? La necesidad de ir definiendo un marco estratégico, una visión a largo plazo de lo que queremos, podemos o somos capaces de ser, una actividad a medio plazo en cuanto a que ese modelo de negocio tiene que asegurar rentabilidad, porque si no es rentable, pues de alguna forma no te permite generar recursos para seguir invirtiendo y al mismo tiempo, si no es rentable, es que seguramente tus decisiones estratégicas que has ido tomando pues seguramente no son adecuadas. Por tanto, el propio modelo te está diciendo que la rentabilidad se está mermando, ¿no? Y en esa dinámica de exigencia y de decisiones que tomas y de complejidad que tomas, pues bueno, también puede ocurrir que estés muy preocupado del corto plazo, de si este mes tengo los pedidos o en qué medida tengo puntualmente tensiones de tesorería, ¿no? Entonces, hay un marco en el cual tú vas pivotando y tienes que estar de alguna forma interaccionando en estas 3 visiones y que eran seguramente anteriormente ciclos más largos, pero ahora nos encontramos que como te despistes un poco en este contexto, pues puedes plantear que has acertado decisiones estratégicas, como que al cabo de poco tiempo resulta que puedes llegar a tener un problema de caja si no has tenido en cuenta determinadas situaciones, ¿no? Es un poco el marco en el cual nos vamos encontrando, ¿no? Un poco esa es la brújula de cómo hacer para estar más cerca del lado del largo plazo, pero cuidado que como te despistes en 2 decisiones, puedes acabar teniendo problemas de tesorería. Y eso nos induce a manejar tres marcos de actuación conceptuales, ¿no? Lo que sería el balance en cuanto a ese largo plazo, lo que sería la PIG en cuanto al corto plazo, al medio plazo, y lo que sería la tesorería o el cash flow en el inmediato, ¿no? Son 3 elementos que forman parte de la asunción o la asignación de recursos para el futuro, para el actual y, para alguna forma, el casi el ayer, ¿no? Y las 3 cosas son importantes que se tengan en cuenta, ¿no? Y en esa dinámica, bueno, pues es un poco de haber una niebla, ¿no? Ese personaje que estaba al principio, que se pone unas gafas porque intenta ver, ¿no? Al final hay un marco de tanta nebulosa, pero claro, unas gafas como aquello de la bifocalidad. Yo aún no las llevo, pero mis padres me comentan, ves a batallas, ¿no? Pues otras, cuando me las pongo, es que si quiero ver de cerca o de lejos, pues tengo problemas para alguna forma entender o ver, ¿no? Entonces quiero preocuparme por el pedido del día o cómo están entrando los pedidos, pero por otro lado tengo que estar viendo cómo todos estos retos van a afectar al modelo de negocio y qué decisiones voy tomando pensando en la empresa del futuro, ¿no? Entonces, un poco es el marco que percibimos, ¿no? La necesidad de trabajar en esa bifocalidad
Y creo que es otro de los elementos de los retos que van apareciendo cada vez más en la situación que vivimos, ¿no? Y yo diría que en este caso hay un elemento que la experiencia profesional de estos prácticamente casi 30 años trabajando y en el mundo de consultoría 20 años y con distintas crisis que hemos ido viviendo, cuanto más historia tiene la compañía, cuanto más legado tiene la compañía, pues ahí hay un marco tanto de más estructura seguramente, más personas, más activos y también más responsabilidades, porque si te han ido dando un barco previamente, que tú lo has ido llevando y tú continúas, conceptualmente tú sientes la responsabilidad de no fastidiar todo eso que te han dado. Y por otro lado, también hay un marco de dar de comer y proteger todo lo que está detrás de ti. Y hay un alto riesgo en ese marco de cuánto tengo que vender para pagar lo que soy. Cuando la pregunta que hay que hacerse es cómo debo ser para ser útil, ¿no? Pero claro, tengo 100 personas en nómina, tengo no sé cuántas hipotecas que pagar, tengo no sé cuántas máquinas que he invertido y tengo que amortizar. Entonces, ¿cuánto vendo para pagar todo esto que ya soy? Y hay una cierta dificultad de que esta pregunta te consuma mucho más de tus preocupaciones y, por tanto, estés trabajando para pagar la estructura, que no significa que estés trabajando para construir una estructura que sea útil al mercado, ¿no? Y eso es otro de los elementos de cuanto más historia, cuanto más tamaño, cuanto más legado, es una carga importante de responsabilidades y de miedos a la hora de asumir determinados niveles de riesgos. Yo siempre digo que es más fácil crear que transformar. Es más fácil, de alguna forma, educar a un niño con los retos que tiene que reeducar a un adulto. O sea, hay un montón de elementos, de creencias o de valores y de ideologías que no es nada fácil en ese proceso. Entonces, hay un elemento, de alguna forma, y cuanto más tamaño, más legado tiene, pues más difícil de alguna forma. Y luego también porque ciertos éxitos pasados puede plantearte que tu ego te esté llevando por delante y hay que manejarlo de forma muy relevante, ¿no? En esta línea, pues lo que nos encontramos, me avisan que me separe el micro. Bueno, pues directivos y empresarios preocupados, ¿no? Y en ese marco de preocupación, entendiendo las responsabilidades que tenemos, cómo podemos ir de alguna forma abordando o en vez de dejar de estar preocupados, bueno, empezar a estar ocupados, ¿no? Porque la preocupación lo único que te genera es ansiedad, mientras que afrontar las cosas pues te permite de alguna forma empezar a gestionar esa ansiedad, ¿no? Y en esta línea de ansiedad, pues esto de qué depende, ¿no? Al final el marco del directivo o del empresario que tiene que dar decisiones depende de las decisiones que tomemos, ¿no? Está en nosotros tomar decisiones, porque este contexto que vivimos es el mismo para la Danosa, para la ONCE, para Berger, para Improven, para todos los que estamos aquí dentro. Y por tanto, en función de las decisiones que cada uno vaya tomando, irá afrontando la subida o el viaje con su barco para ir transformándolo y, por tanto, ir respondiendo a los retos, ¿no? Y en esta dinámica de esa toma de decisiones que dependen de uno, es como ir siendo capaces de lo que es la carrera de la vida en la empresa. Esto es un maratón eterno. Esto no va de sprints. Esto va de la eternidad. Y en esta eternidad, en función de las decisiones que se van tomando, eres capaz de reducir la ventaja competitiva con el que está delante o que te la coja o que te la reduzca alguien que está detrás tuya, ¿no? Y también porque entendemos, la experiencia nos dice que detrás de todo negocio rentable alguien ha ido tomando decisiones relevantes e importantes y valientes, ¿no? Entonces va de que tomemos decisiones. Y en este contexto en el cual hay convulsión, hay complejidad, hay dificultad, también es un contexto de oportunidades. Porque si tú vas tomando mejores decisiones, hay cosas que son impensables que puedan pasar, que pueden llevarte a estar siendo líder de los mercados. O líderes que de alguna forma lo son, en función de que no tomen buenas decisiones, o el ego o la inercia pueden hacer que al cabo de poco tiempo desaparezcan del mercado, ¿no? Y aquí hay datos objetivos que pueden darnos visibilidad de esta realidad, ¿no? Hace 60 años, las empresas que estaban en el Forbes como las más importantes del mundo tardaban unos 60 años más o menos en lograr, digamos, ser las líderes del mercado, ¿no? Están en el Standard & Poor's, ¿no? Ahora prácticamente las que están apenas tienen 20, 25 años de vida. Entonces, son dinámicas que objetivizan la velocidad a la cual todo esto ocurre, ¿no? Así que hay complejidad, hay riesgos, hay dificultades, pero pongo encima de la mesa que tomando buenas decisiones hay la oportunidad de coger oportunidades que están en el mercado sin duda, ¿no? ¿Y de qué va esto? Pues que para mí ese marco de dirigir pensando en la estrategia, ¿no? La táctica y la estrategia tienen que formar parte del marco de gestión permanente en la compañía, ¿no? Antes, con modelos más o menos estables, en un entorno estable, tú podías determinar una estrategia que perduraba un cierto tiempo
y estabas en la táctica, estabas aquí en el marco de permanentemente a ver cómo ajusto los tornillos para que sea lo más eficiente posible, pero ahora estamos viendo que eso no es suficiente. Y tienes que estar sistematizando tu pensamiento estratégico y tienes que estar sistematizando tu capacidad directiva, ¿no? Y algo que nos hemos ido encontrando en estos tiempos es que el marco de gestión de ese corto o medio plazo más o menos puede estar estructurado en las compañías, pero lo que encontramos que está poco sistematizado es el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque el día a día se come la agenda, el día a día se come las preocupaciones. Y o proteges de verdad el espacio y el lugar para hablar de cada cosa, o al final estás en la urgencia, ¿no? Entonces hay un marco de alguna forma de sistematizar, luego lo veremos, pensar en la estrategia, pensar en el futuro, pensar en los impactos, en las innovaciones y luego pensar en el corto plazo, ¿no? Y eso es algo que para nosotros es importante que forme parte del marco de gestión, ¿no? Y por tanto, en ese caso, con las gafas que antes hablábamos, bueno, construir poco a poco, cada día, con tus decisiones, cómo vas a ser diferente en función de que el mercado te va pidiendo cosas distintas y al mismo tiempo eres muy exigente con tus recursos escasos, siendo eficiente en costes, porque el mercado tampoco te va a permitir un sobrecostes por tus ineficiencias. Entonces tenemos que estar permanentemente ajustando, siendo exigentes en lo que hacemos, siendo productivos, en ese marco de permanentemente de mejora continua, al mismo tiempo que las pequeñas decisiones que cada día tomamos también nos construyan ser diferentes, ¿no? Y es un poco esa bicefalia que tenemos capaces otra vez de ir actuando para no morirnos en el camino, ¿no? Y por tanto, ¿cuáles serían las pautas, ¿no?, que puedan de alguna forma ayudarnos a enfocar o enmarcar esta dinámica? O son mis recomendaciones que desde Improven, de alguna forma, pues trabajando desde hace 20 y pico años con un montón de compañías, pues también eres capaz como médico de ir sistematizando cosas, ¿no?, de ir generando pautas. Al final te encuentras que es verdad que cada compañía, en función del sector o de la familia o de la propiedad, tiene casuísticas concretas, pero al final todos somos únicos como pacientes, pero todos somos humanos como pacientes. Entonces hay elementos que tú también puedes, a la hora de actuar en una patología, poder de alguna forma incidir con comportamientos genéricos, más allá de luego los personalices, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿por dónde empezar? Pues yo pondría el primer elemento que creo que es muy relevante, es en este contexto de autoliderazgo, ¿no? De dejar espacio para la razón, para la inteligencia, para el conocimiento, para el aprendizaje, para la reflexión, pero también para las emociones, ¿no? Más que nunca es el momento de que, como máximos responsables, con este proceso que todos hemos vivido, de ser seguramente una de las generaciones directivas más capacitadas por todo lo que hemos vivido, creo que la crisis del 2008 o la crisis del COVID, por no irnos más atrás, nos ha demostrado momentos muy convulsos en los cuales, para tomar buenas decisiones, había que tener una altísima capacidad o desarrollo de inteligencia emocional, ¿no? Porque si no, iba a ser el estómago, iba a ser el miedo el que iba a tomar decisiones con nosotros. Y el miedo nos dice que el ser humano ante el miedo actúa de 3 formas distintas: ataca, huida o parálisis. Entonces, la inercia, la amígdala que todos tenemos cuando hay un marco de miedo es huir del problema, es atacar, con lo cual si atacas seguramente en un marco agresivo no estás tomando tus mejores decisiones y es muy probable que te estés equivocando, o la parálisis. Y las 3 cosas son muy malas a la hora de capacidad directiva. Entonces, para manejar este equilibrio para la correcta buena toma de decisiones es que nos desarrollemos esa inteligencia personal y emocional para capacitarnos en la razón, pero también para la gestión emocional en momentos de complejidad como el que ahora vivimos, ¿no? A partir de aquí, el siguiente paso, bueno, pues trabajar con el equipo, ¿no? Trabajar con las personas, el para qué servimos, para qué nos levantamos cada día, como equipo directivo, como propiedad, como familia, para qué estamos juntos, entendiendo que hay un tercero al cual queremos servir. Y poner encima de la mesa esta pregunta permanentemente: ¿para qué estamos cada día juntos? ¿A quién servimos? ¿Y cómo debemos comportarnos y ser para ser útiles? Y eso tiene que ser algo compartido con el equipo, porque una persona sola es imposible que responda a todos estos retos. Hace falta que haya varias personas que compartan este propósito, que compartan esta ambición, que compartan estas inquietudes y en ese marco, de alguna forma, entender cómo juntos trabajan y se levantan cada día para servir a un tercero. Y entendiendo que por mucho marco estratégico que planteemos, por mucho que digamos que la razón nos dice que mucho análisis de mercado o por mucha inteligencia que tenga ese equipo de personas, la razón nos dice cosas, te das cuenta que la relación se come a la razón. Las relaciones humanas, la relación de departamentos, el marco de interacción entre unos y otros, la cultura que hay detrás,
podemos tener grandes cabezas o el mejor estudio de mercado de la mejor consultora del mundo que nos puede decir lo que deberíamos hacer, pero si luego la relación, la cultura y las personas que hay no están alineadas con ese propósito, eso va a salir mal. Entonces, primeros pasos, uno mismo, segundo, con el equipo, y en esta dinámica, hacer que esto forme parte de las personas del sistema, ¿no? Y eso supone transparencia, supone ejemplaridad, supone de alguna forma preguntar para luego responder, supone de alguna forma ir uniendo y ir planteando primero quién y luego dónde. Si estás bien acompañado, con buenos valores y buen equipo, seguramente muchos de los retos que os podéis plantear son accesibles. Pero si eso no está, el reto que conceptualmente esté mejor definido intelectualmente no será alcanzado. Así que esto va, finalmente, de personas que trabajan para personas. Personas que se levantan cada día, que están juntas para servir a otras personas que tienen una necesidad. Y en esta dinámica seremos capaces de que lo que definamos estratégicamente tenga sentido, ¿no? Y por tanto, creo para mí el marco esto, cuanto más tecnología, más empatía. Cuanto más digitalización, más relación. Y la digitalización va a ir liberando de tareas repetitivas a las personas, me va a permitir que las personas, si tengan que aportar valor, interaccionando con otros departamentos o interaccionando con el cliente, para negociar permanentemente cómo usar los recursos en el día a día para ser eficiente, a la paz que para ser diferente. Y, por supuesto, haciendo que los datos, de alguna forma, nos permitan medir bien, ¿no? Entonces hablamos un poco del marco de la cantidad de datos que aparentemente están, pero cuántas veces nos encontramos discusiones de ese margen bruto no me lo creo, o el nivel de servicio yo lo mido de esta forma, o es que el plazo de entrega no es este. Hay un montón de datos que no quiere decir que sea información. Entonces, para que las personas que tengan un propósito compartido, que sepan para qué están unidas, que entiendan que hay un cliente que les puede servir, puedan tomar buenas decisiones, hace falta que los datos se conviertan en información. Para que conforme tú estás, de alguna forma, dirigiendo con el equipo tu barco, tu avión o tu compañía, no estén los pilotos discutiendo si se creen que el altímetro está a 5.000 metros o a 3.500. O que no estén discutiendo si hay gasolina o gasoil o nafta para llegar a 5.000 kilómetros o a 3.000 kilómetros. ¿Cuántas discusiones hemos encontrado en comités de dirección, consejo de administración, que se discuten porque la información que se plantea es cuestionada? Eso es impensable para poder tomar buenas decisiones. O sea, que el primer marco es la calidad de la información para que las personas que ya tienen un marco de propósito puedan emplear y tener tiempo en conversaciones de calidad. Y en esas conversaciones de calidad pueden estar negociando permanentemente cómo alineamos los procesos. Porque lo que hemos definido que hoy, cómo debemos hacer las cosas, en esa dinámica progresiva de ir cambiando cosas, al cabo de un año, seguro que el proceso que hemos definido ya ha cambiado. Y eso supone negociar permanentemente. Eso supone que los procesos sean eficientes a la par que los replanteemos para que se engranen con el resto de departamentos. Entonces, si está la gente discutiendo en si el dato es bueno o no es bueno, no está de alguna forma negociando correctamente para alinear los procesos, para que esa cadena de valor esté alineada. Entonces, esto permite procesos eficientes, transversales e interconectados permanentemente, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué elementos, más allá de lo que hemos dicho hasta ahora, que creo que ya es mucho y no siempre es evidente que se consiga, qué elementos pueden ser catalizadores y multiplicadores del crecimiento? ¿En qué medida nos encontramos, desde el punto de vista de Improven, cuáles son los elementos que pueden permitir que haciendo esto pasemos de un taller a una empresa más grande o a una industria más grande o a una multinacional? Y que tu marco de actuación de verdad sea potencialmente global. Porque un problema que tiene la empresa española es que es la mitad de tamaño que su homóloga europea. Y parte de ese problema de tamaño, para mí, viene del siguiente punto. Y es cómo transferir esto a nivel del modelo de gobierno. Porque si ya puede ser más o menos difícil manejar un avión, se trata de manejar cientos de miles de aviones en tiempo real. Entonces, para ser capaces de tener interacciones en toda la geografía española, o en el norte de África, o en Europa del Este, o en Asia, y gobernar eso, supone evolucionar en los centros de poderes, en los centros de decisión, en los sistemas de control y de reporting, en las relaciones entre equipos directivos. Ahí hay un marco de gobierno, y por eso cada vez está más de moda también la parte de gobernanza, más allá de la transparencia, porque evolucionar en el modelo de gobierno es básico para crecer. ¿En qué medida? Yo, si trabajo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, porque necesito controlar todo lo que pasa en mi compañía, daré a lo que dé si no muero antes del camino. Y en el momento que soy capaz
de delegar, de estructurar, de procedimentar, de dejar espacios para el corto, para el medio plazo, para el largo plazo, delegar responsabilidades, pedir exigencias, gobernar de forma distinta, pasaré de un avión a 3 aviones, a 10 aviones, a una flota o una flota entera. Y para que de alguna forma eso sea sostenible, por supuesto que la tecnología es el otro catalizador. Porque es lo que permite que en tiempo real la información esté accesible para todas las personas que con poder y autonomía en cada lugar del mundo puedan tomar decisiones adecuadas a su responsabilidad. Y por tanto que estén alineadas permanentemente. Entonces, para mí eso es el marco. Y la tecnología, por supuesto, es un elemento vital, pero nos encontramos muchas veces que se empieza por el final. Y se entiende que gastando un presupuesto muy relevante en tecnología voy a abordar otros problemas. Y cuando esta secuencia tiene incoherencias, es muy probable que gastemos mucho dinero que acabemos tirando por la borda. Y por eso un poco el marco es que sigamos esta secuencia conceptual y a partir de aquí, por supuesto, la tecnología va a ser un elemento fantástico y maravilloso para catapultar y para crecer como compañía, ¿no? Así que, por ir terminando, aquí hablábamos de tener claro el propósito, la ambición del equipo, de las personas, para qué se levantan cada día y para qué sirven, que esto va de personas que sirven a personas, que hay que trabajar en ese marco bicefálico de largo plazo y el corto, la estrategia y la táctica dentro del marco, que eso tiene que ser para que seamos excelentes en el día a día, pero cada día construyamos una compañía distinta, que el modelo de gobierno sistematizado para dejar espacio a cada parte pase a la agenda, que la protejamos y que sobre esta base la tecnología va a ser de verdad un elemento que va a permitir que esto se catapulte. Para mí sería el marco que resumiría la hoja de ruta, que espero que después en las reuniones seguro que va a aparecer, ¿no? Y que esto va de decir rápido, aprender rápido y fallar rápido y barato, ¿no? Porque como hay tanto contexto y aparecen metodologías allá, el que poco responden a este tipo de cosas, ¿no? Veamos cuándo ese tipo de metodología aplica, ¿no? Pero creo que una ventaja competitiva es tomar conciencia, tiempo y forma de todo esto, no discutir en memeces y no tener discusiones no coherentes como equipo, tener información para poder decidir bien y actuar. Y aprender actuando en qué medida haya oportunidad de seguir o rectificar. Y eso es este marco de pasar de la decisión a la ejecución y el aprendizaje de forma rápida, ¿no? Y creo que esto permite que vayas entrando en una espiral positiva. Conforme esto lo vas haciendo, vas permitiendo que el sistema, la empresa, vaya creciendo y en una dinámica no de un crecimiento lineal, sino incluso exponencial, ¿no? O sea, realmente todo esto bien engranado permite crecimientos sorprendentes. Pero si no lo hacemos así, pues seguramente estamos en un crecimiento lineal o incluso, si no, incluso decreciente, ¿no? Aquí existe el reto, este es el viaje, cada uno sabrá dónde está dentro de esta espiral y esas son las pautas que entendemos o recomendamos que puedan servir para, eso sí, transformar la compañía tecnológicamente, pero en este marco de actuación, ¿no? Así que gracias por vuestro tiempo, espero que haya sido útil este punto de reflexión y gracias otra vez, Yusa, por dejarnos espacio aquí dentro con vosotros. Gracias.